En Hechos capítulo 11 vamos a mirar que lo que nosotros 2000 años después consideramos una gran bendición, en principio, para los cristianos judíos de Jerusalén, fue casi una piedra de tropiezo. Menos mal el Espíritu Santo intervino y entonces ese torpedo religioso que este grupo o algunos de ellos le estaban lanzando a lo que ocurrió en la casa de Cornelio, pues no fue efectivo y más bien se plegaron a la bendición que realmente es. Así que en Hechos capítulo 11 vamos a mirar cómo Pedro tiene prácticamente que defenderse de estos por haber entrado en la casa de un gentil. Dice el versículo 1, oyeron los apóstoles, 1, y los hermanos, los que habitaban allí, que estaban en Judea, es decir, se dieron cuenta del asunto, y aquí vamos a mirar entonces por qué Pedro tuvo que llevar unos testigos desde Jope. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. A este punto, los que somos gentiles decimos aleluya, pues claro, qué gran manifestación. A propósito, quiero hablarles a aquellos que no son étnicamente judíos. No se vayan a sentir, por favor, cristianos como de segunda clase. Una cosa es que usted se sienta así y algunos religiosos lo quieran hacer sentir así, y otra cosa es el trato que el Espíritu Santo nos dio. Me explico. En Hechos capítulo 2, obedeciendo estos que estaban allí, los 120, el mandato del Señor de no se vayan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo los privilegia con su visitación, al llenarlos de su presencia, recuerdan, en forma de lenguas, sobre cada uno de ellos, comenzaron a hablar sus maravillas. Muchos de los que estaban de visita allí en ese momento en Jerusalén escuchan hablando a estos que eran galileos de la palabra, o mejor, de las maravillas de Dios, y se regocijaban. De la misma forma, en Hechos 10 que acabamos de pasar, un puñado de gentiles encabezados por Cornelio, que han recibido la visitación que en palabras de ellos dicen de un santo ángel, ordenándoles ir por Pedro, y una vez Pedro llegado a la casa de Cornelio, él comienza a hablar de lo que por renovación de entendimiento ya habitaba dentro de él, y entonces el Espíritu Santo tomó las palabras que ya habitaban dentro de él para colocarlas en el alma de aquellos gentiles que le escuchaban. Aún en ese momento que Pedro ni siquiera ha terminado de predicar, el Espíritu Santo desciende, apara a los gentiles de una manera celestialmente caballerosa. Lo mismo que ocurrió allá en Hechos 2. Así que si por favor usted se me va a sentir como de tercera o cuarta categoría, porque usted todavía de los que piensa que a usted nadie lo quiere, a usted nadie lo ama, a usted nadie le presta atención. No ocurrió así. Por favor, ojo con eso. Dios no hace acepción de personas. Entonces aquí tenemos lo que algunos eruditos han llamado el Pentecostés gentil. Entonces hágale propaganda pues a ese Hechos 10 como el Pentecostés gentil para que se le suba el ánimo, por favor. Entonces, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. No a Pedro, Pedro fue el instrumento, no a los que fueron con él como testigos, fueron instrumentos, no al ángel que habló con Cornelio, no, fue instrumento, fueron receptores de la palabra de Dios. Esa fue la que los transformó, esa fue la que los llenó, esa fue la que los edificó, y en razón de eso es que el Espíritu Santo sobre ellos descendió. ¿Por qué será que sobre las personas con las cuales yo hablo del cristianismo no desciende el Espíritu Santo? Pues fíjese a ver,
A lo mejor no está hablando la palabra de Dios, a lo mejor solamente está dedicándose a contar buenas historias de lo que a usted le ocurrió como testimonio, lo cual me parece bien, pero esa no es la palabra de Dios, es lo que la palabra de Dios hizo en usted. Por eso entonces es que debemos renovar entendimiento y ser tan juiciosos para que sobre la gente venga la palabra de Dios y todo lo que la palabra de Dios tiene. Que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, porque recordemos que se quedó con ellos algunos días, claro, lo estaban esperando ahí con la escoba en la mano. Dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Es decir, sí eran cristianos, pero tenían todavía la insistencia de guardar la ley como parte de su cristianismo. Si usted tiene alguna duda sobre esto, sería muy bueno que dedicara unas horitas a escuchar lo que de la carta de los Hebreos el Espíritu Santo nos permitió renovar en su momento. Son varias docenas de horas que le dedicamos a esa carta para entender que lo que a ellos les parecía que debían hacer como gente circuncisa en cuanto a seguir al Señor Jesús, de plano, de hecho, era una cuestión religiosa de ellos, porque en el nuevo pacto el trato de Dios a través de Cristo Jesús con el ser humano es netamente distinto. Disputaban con él los que eran de la circuncisión. Y mire el reclamo, diciendo, ojo pues, se les puede imaginar la cara, parados así, con las manos haciendo ollitas en la cintura, porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Discúlpeme, créanme, me parece ver a doña Florinda cuando regaña a Kiko o al Chavo, o cuando regaña a la Chilindrina, o cuando se le para así haciendo jarras al profesor Girapales o a don Ramón. Es decir, es ridículo lo que le están diciendo. ¿Por qué? Porque al igual que Pedro ha tenido la visitación del Espíritu Santo en casa de Simón el Curtidor, ellos también tienen la presencia del Espíritu Santo y en vez de dedicarse a dejar que el Espíritu Santo los moldee conforme a la mente de Cristo Jesús para esos tiempos, se quedaron un poco rezagados. John, ¿usted está bravo? No, sorprendidísimo. Claro, porque es que tengo 2000 años de perspectiva que ellos no la tuvieron. Hasta puede que hubiesen tenido razón estando equivocados. Pero lo que estoy hablando es que cuidado nosotros por convicciones religiosas que no son de parte de Dios, nos escandalizamos por la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en las personas. ¿Por qué has entrado? Es decir, ¿por qué estuviste en contacto con gente inmunda? Hombre, pero si en el Evangelio de Marcos vimos cómo el Señor Jesús hizo limpios todos los alimentos y además el Señor Jesús en eso estaba adelantando lo que el Espíritu le dice a Pedro en el capítulo anterior para que cuando llegaran los de parte de Cornelio fuera con ellos sin toda esta tara religiosa. Entonces no solamente le censuran el contacto con esa gente entre comillas inmunda para ellos, sino que además comió con ellos, porque se supone que la gastronomía del gentil era tan inmunda como su misma raza. Entonces, si es por estos señores, jamás la palabra hubiese llegado a los gentiles. Gracias a Dios. Ya tenemos un avance cuando Felipe va a los samaritanos, un pueblo híbrido, medio judío, medio gentil, y entonces ya cuando Pedro fue con Juan allí y efectivamente sobre aquellos desciende el Espíritu Santo cuando imponían sobre ellos las manos, ¿recuerdan el hecho de Simón, el brujo y todas esas cosas? Pedro además necesitó la claridad de que la voz le habló 3 veces acerca de mata y come, para que ahora entrando a donde estos de Jerusalén, que lo están censurando, él, en vez de decir o ofrecerles disculpas, les habla de la siguiente manera. Entonces, comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo,
escúcheme, amigo y mi amiga. La mejor defensa es una explicación clara cuando encuentres oídos para ello. Estos, no sé si se merecieran la explicación, pero se le dio muy bien. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando. John, ¿y para qué vamos a repetir eso? Pues, hombre, sencillo, porque si Lucas lo repite, que es el que escribe el libro, es porque el Espíritu Santo le dijo que lo repitiera, y nosotros ahora debemos leer esta preciosa repetición, porque es la manera de aprender. Estaba yo en la ciudad de Jope orando. Entonces él empieza con pormenores a explicar cada uno de esos sucesos, con lujo de detalles, con pelos y señales. Estaba yo en la ciudad de Jope orando, eso ya lo sabemos usted y yo, y vi en éxtasis una visión, es decir, tuvo una experiencia espiritual. En esa experiencia espiritual, llamada por él mismo éxtasis o visión, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía. ¿Lo recuerda? Que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. ¡Qué hermoso Dios! ¡Qué delicado Dios con sus hijos! Dándole explicación al ser humano. ¿De dónde bajó el lienzo? Del cielo. Y entonces, podemos vívidamente pintar en nuestra imaginación esa escena otra vez. El lienzo descendiendo. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi. Mire pues lo que vio. Usted y yo ya sabemos, pero hagámonos los sorprendidos otra vez. Cuadrúpedos. Y él aclara, cuadrúpedos terrestres. Claro. Y fieras. Y reptiles, pues porque reptan. Y aves del cielo, porque vuelan. Cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. O sea, una comida no apta para un judío del pacto anterior. Sin embargo, él viendo eso, dice la Escritura, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pedro les cuenta que él también tuvo esa reacción que ellos ahora están teniendo, porque recuerden que Dios derriba tus y mis vacas sagradas religiosas para que podamos hacer también libres a otros el día de mañana, o por lo menos con nuestro ejemplo. Entonces Pedro les dice, versículo 8, y dije: Señor, no. Vuelvo y les digo, este Pedro tiene la capacidad de decirle no al Señor, pero hágame el favor. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Qué pena, pero así es. Entonces, dice Pedro, la voz me respondió del cielo por segunda vez. ¿Recuerdan? A Pedro había que decirle las cosas 3 vecesitas. Esa voz le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¡Wow! Escuchar la voz del cielo, del Dios del cielo. Y no solamente Dios nos permite escucharla, sino entenderla. Porque sí, sé que Dios a Pedro le está hablando, pero la Escritura es la que me está hablando a mí hoy y te está hablando a ti. Para eso es. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba, al cielo. Nuevamente, la visión vino del cielo, al cielo volvió, pero cumplió su cometido. Como dice el libro de Isaías, que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que cumple el fin para el cual la envió. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba, al cielo.
Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. ¿Lo recuerdan? Los hombres que envió Cornelio. Pedro les está contando a aquellos remisos creyentes de Jerusalén que lo están censurando. Y ahí viene. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Nuevamente, Dios mismo. No olvides, el Espíritu Santo es Dios. La decisión no fue de Pedro el comprado por la sangre del Señor Jesús, fue de su dueño, del que lo compró. No se nos olvide que a Dios pertenecemos y a su manera y a sus formas Él nos puede usar. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Lo lindo es que Pedro aclara es que lo hizo sin dudar. Es decir, entendió que Dios no hace acepción de personas y si Dios, que es el dueño de todo esto, no lo hace, ¿quién es Él para hacerlo? Que solo es una criatura redimida por Dios porque creyó en la persona de Cristo Jesús. La puerta que el Señor Jesús dice en Juan que Él es, que es estrecha, si usted y yo lo vemos, es bien amplia. Fueron también conmigo, y ahí es donde los hermanos que fueron con Pedro deben haber dicho, pero ¿cómo así? Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y los señaló. Y entramos en casa de un varón, 6 hermanos. Claro que en el capítulo 10, versículo 23 no se nos dice cuántos fueron, pero aquí sí nos dice 6, óigame, 6, 7 con Pedro para convencer a unos religiosos en Jerusalén. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, 2 puntos, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Recuerde, muchas personas hoy andan temerosas y aterrorizadas porque en algunas bases de datos van a tener su cédula, su dirección, su teléfono. Lo importante es que usted esté bien registradito en los anales del cielo. Miren que el ángel tenía muy bien identificado, porque en los libros de Dios están muy bien identificados los que son suyos, y ahí está, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, con sobrenombre y todo, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales, y aquí viene amigos, serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Tremenda declaración. En un solo versículo, en el 14, está toda la doctrina de salvación. En un solo versículo, en el versículo 14, me está diciendo Lucas, que es el que está siendo usado por el Espíritu Santo, que en el mensaje de salvación siempre debe ir incluida la crucifixión, la resurrección y el juicio. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Por eso es que Pedro llegó a la casa de Cornelio a hablar la palabra de Dios, no cualquier cosa o cualquier discurso o cualquier conferencia. Entonces, Pedro, habiendo aclarado esto, le dice a estos devotos de la circuncisión que allí están. Y cuando comencé a hablar, mire qué interesante, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, como sobre los 120 en Hechos 2. Figúrense. Entonces, Pedro empieza a recordar, y por eso dice este versículo, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ojo, nunca pierdas el norte de las palabras del Señor Jesús. Acuérdate siempre, por favor, y yo también debo recordar lo que el Señor dice. Los 4 evangelios que el Espíritu Santo nos permite renovar entendimiento mes a mes por la lectura juiciosa del Nuevo Testamento una vez al mes, no son para pasar por ahí corriendo. Hágame el favor. ¿De qué me sirve a mí leer 9 capítulos diarios y leer el Nuevo Testamento una vez al mes, todos los meses, durante varios años, para pasar por ahí a la carrera sin la guianza del Espíritu Santo? Debemos entonces permitir que la palabra nos interese tanto
en el sentido de que nos penetra, que están constantemente las palabras del Señor. Cuando usted tenga alguna duda en lo que se dice en alguna de las cartas de Pablo o de Pedro o de Juan o de Judas o de Santiago o la carta a los Hebreos o en Hechos de los Apóstoles, inmediatamente solucione eso yendo a los Evangelios y mire lo que el Señor dijo. Y eso solo nos lo puede revelar el Espíritu Santo. Entonces, recomendación urgente para todos aquellos que ya tienen la disciplina de leer juiciosamente el Nuevo Testamento: no entre a él solito, siempre péguese de la mano del Espíritu Santo. No sea que usted pase corriendo y el Espíritu Santo esté por ahí en algún versículo y le va a pasar ¡fum! Y el Espíritu Santo entonces diga: ve, ahí va otra vez sin mí, perdido en la lectura juiciosa de la palabra, 9 capítulos diarios para leer el Nuevo Testamento una vez al mes durante varios años, y siempre que pasa, ¡pum!, pasa sin mí. Y claro, entonces uno da toda la carrera a toda velocidad, se estrella ya en el último capítulo de Apocalipsis, en el 22, y queda otra vez como ¿qué? Sí me estoy haciendo entender. Parece una charla, pero no me estoy riendo. Entonces, dice Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo. Nunca pierda de norte el norte de las palabras del Señor Jesús. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¡Ta! Hechos 1:5. Claro. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! No solamente es lo del arrepentimiento que Juan predicaba, sino lo del poder por la llenura del Espíritu Santo al él descender sobre nosotros. Entonces Pedro recuerda netamente que a partir de Hechos 2, en él hubo un cambio total. Y si no, mire lo que era Pedro en cada uno de los evangelios. Era una granada, una bomba de tiempo, un torpedo a punto de explotar en cualquier momento. Usted estaba con una reunión con Pedro y no sabían que iba a terminar eso. Estaba en un tiempo de reunión y sacaba la espada y le cortaba la oreja a alguien. Sí me estoy haciendo entender. Pedro recuerda muy bien que él fue lleno del Espíritu Santo y que ahora está viendo que estos gentiles también están siendo bautizados con la persona del Espíritu Santo por el mismo Espíritu Santo. Y entonces mire la capacidad de reflexión de Pedro, porque ya es una persona que pone mucho cuidado. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ojo, Pedro no solamente usó en Hechos 4:19 y en Hechos 5:29 ante los del concilio del Sanedrín diciéndoles: juzguen ustedes si está bien obedecer a ustedes antes que a Dios. O se los dijo de otra manera en los mismos versículos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el mismo argumento que usa con estos supuestos cristianos, que se estaban levantando como una autoridad ilegítima frente a la autoridad legítima de Dios mismo. Entonces es muy bueno que recuerde que usted y yo tenemos un cerebro para pensar y una fe para evaluar y un sedazo, que es la palabra, para mirar qué es lo que nos están preguntando o exigiendo. Entonces Pedro les dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, miren lo que dice Pedro. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Estorbar. Apareció un ministerio que muchos hoy llevan a cabo, el ministerio del santo estorbo. Son como un taco en la manguera, son como un sucio en el tanque de gasolina, son como un estornudo en el pecho de alguien. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ay, Señor, no permita. Deberíamos hacer una oración, postrados realmente delante de Dios, los que sinceramente le estamos buscando. Señor, no hagas de mí un estorbo. ¡Qué horror! Permíteme ser un facilitador. Pero Pedro, de manera muy decente,
Aunque le está diciendo estorbos a ellos de manera tácita, él está reconociendo que no es uno quien para estorbarle a Dios. Además, ¿quién le puede estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, menos mal entraron en razón, pero Pedro se tuvo que desgastar 18 versículos. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes? Los creyentes en Jerusalén, fieles a la circuncisión. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo. Es decir, callaron a pesar de sus prejuicios. Esto se llama tener manto. Esto se llama tener muy bien puesta la ropa. Reconocer cuando estoy equivocado. Porque es que la religión te enceguece, la religión te entorpece, la religión te hace un estorbo. Algunas personas, dice, creo que es Juan en el capítulo 16, matarán a otros creyendo que le están sirviendo a Dios con eso. Pero estos no, estos entran en razón y dicen, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta parte del versículo 18 está toda en signos de admiración. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ojo, otro punto para Pedro en el partido. Ha llevado a la convicción a estas personas, opositoras inicialmente, por razones equivocadas, al verdadero entendimiento. O sea que Dios tenía en la mira a todas las naciones a través de Cristo Jesús. Luego Lucas, después de este gran segmento, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, qué lindo que el Espíritu Santo no olvida, porque recuerden que allá cuando es asesinado Esteban, apedreado, pues en cabeza de Saulo se organizó una gran persecución sobre todos. Entonces muchos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Fueron esparcidos, como dice este versículo, dispersos, perseguidos, con motivo de lo de Esteban, porque no fue cualquier cosa lo que ocurrió ese día. De verdad fue una situación bien incómoda a nivel de luto y a la vez de alegría, porque recuerden que el cielo se abrió, Esteban vio, en fin. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, entre ellos Felipe, por ejemplo, que llegó a Samaria. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Fenicia significa palmera. Mire usted que puede tener una niña, puede ponerla Fenicia. Son regiones que por lo general no eran muy tocadas por los judíos como tal, pero les tocó. Eran regiones pesqueras como Tiro y como Sidón, que daban hacia el norte. Chipre, por ejemplo, la vamos a ver más adelante, que es una isla enorme. Cuando digo más adelante es que la encontramos en Tito. Sí, creo que Tito estaba en Chipre, si mal no estoy. Esperen, verifico. No, disculpen, era en Creta. Esta es también una isla grande que está al oriente del Mediterráneo. Y Antioquía. Qué lindo que nuestra tierra sin una tilde se llama igual, ¿no? Esta Antioquía era la ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. En fin, esta gente, a causa de la persecución, fue a dar a esas ciudades, a esos lugares. ¿Y saben qué hacían? No le hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos, porque seguían esa misma corriente. Solo para judíos, el evangelio solo para judíos. Nosotros tenemos la franquicia de la salvación. Pero, dice la Escritura, que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, que eran más abiertos en esto de compartir las buenas nuevas
a algunas personas Dios nos va abriendo más la capacidad de relacionarnos con los demás. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es decir, compartiendo las buenas nuevas a gente que no eran de su nación judía. Hablaron también a los benditos estos. De verdad que las Escrituras no nos muestran su nombre. Y ahora encontramos que no importa. Lo importante es que el objetivo del Evangelio era anunciar al Señor Jesús. Hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Y saben qué? Dice la Escritura. Y la mano del Señor estaba con ellos, con estos que le hablaron a estas personas. Su poder, el del Señor, se manifestaba respaldándolos. Imaginémoslos, echando fuera demonios, sanando enfermos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ellos deben entender que el Evangelio del Señor Jesús es para todo el mundo. Ya sabemos que en el Evangelio el Señor Jesús le había dicho en su momento a los discípulos que no entraran en ciudad de gentiles. Pero es que ahora se ha roto la canasta que contenía el Evangelio y es el mismo Espíritu Santo el que les dice, ahora vayan, y estos obedecen. Y la mano del Señor estaba con ellos. Su poder se manifestaba respaldándolos. Y miren el resultado. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Tanto que después, cuando leamos más adelante otros capítulos, nos vamos a dar cuenta que Antioquía llegó a ser el centro principal del cristianismo a la par que Jerusalén. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué interesante. Miren lo que Lucas recalca acá. Este capítulo es un capítulo lleno de aclaraciones. Llegó la noticia de estas cosas, o sea, de lo que estaba ocurriendo en las ciudades anteriormente mencionadas, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, que en cierta manera correctamente velaban por el orden divino de las cosas y del comunicado del Evangelio que había salido desde ellos. Y entonces, ¿saben a quién enviaron? A un señor bien interesante, llamado Bernabé. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, para saber de qué forma estaba pasando todo esto. Y o sea, Bernabé, cuando llegó, dice la Escritura, y vio la gracia de Dios, se regocijó. Un hombre de mente abierta, no elástica, abierta. No negociaba principios doctrinales, abierta. No negociaba principios en cuanto a la santidad, abierta. Se regocijó. ¿Por qué? Porque vio que los gentiles ahora fuesen también para Dios. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y miren lo que ocurre. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Con esta exhortación, comisionado desde Jerusalén, está dando su aprobación y su bendición sobre este mover. No que Él esté autorizando al Espíritu Santo a moverse, sino que el Espíritu Santo le está mostrando que Él se está moviendo. Que eso es lo que debemos entender. Aquí el dueño es Dios. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y mire qué lindo, el Espíritu Santo no se queda con nada de Bernabé, porque en las Escrituras que escribe Lucas queda este testimonio acerca de Bernabé, porque era varón bueno, lo cual se debía haber reflejado en el testimonio de su carácter, y lleno del Espíritu Santo. Por algo, Bernabé se apoda como el Espíritu Santo, porque al igual que el Espíritu Santo es llamado por el Señor Jesús Consolador, Bernabé significa hijo de consolación, tocayo del Espíritu Santo. Y además dice la Escritura, y de fe. La fe propia a aquellos que a Cristo Jesús están entregados. Yo sé que muchos hombres y mujeres desean un buen partido para sus hijas en su casamiento y lo buscan con una cantidad de requisitos dadas por el sistema caído. Pero quiero que usted mire lo que Dios quiere para sus hijos en el caso de una mujer para ellos
y lo que quiere para sus hijas, en el caso de un hombre para ellos. Los requisitos los llena Bernabé. Busque una persona que sea buena en el sentido de el carácter a la altura del Señor Jesucristo, que sea llena del Espíritu Santo para que obre en este sistema caído con los dones y además con la presencia del reino. Y de fe, una persona que por estar enfocada completamente en lo que en Cristo Jesús nos ha sido entregado, no hay nada que la mueva. ¿Pero qué? ¿Qué andan buscando hoy en día algunos papás para sus hijos o para sus hijas? No, dicho, no me meto por ahí porque terminamos peleando. El caso es que este hombre, dice el Espíritu Santo, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y entonces, a causa de su ministración también, dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esto es la gracia de Dios sobre ellos. Pareciera ser que en esta situación allí en Antioquía, Bernabé, que había sido enviado por los de Jerusalén para mirar la situación allí, se quedó pensando, bueno, esta gente necesita ser edificada. Necesito como ayuda. Son muchos, dice la Escritura. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Recuerdan a quién habíamos dejado en Tarso? Pues a Saulo de Tarso. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Tarso, que está a unos 185 kilómetros de Antioquía, o sea, él no mandó, él fue. Y cuando dice que fue a buscarlo, es porque Bernabé, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y varón bueno, conoce cuáles son sus limitaciones. Bienaventurado aquel que conoce sus limitaciones y puede buscar a otro para que le ayude a empujar el camión del reino en el entendimiento de las personas. Nada de llaneros solitarios. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Uno pasa por ahí a la carrera en ese hallándole, pero hallándole significa que lo buscó diligentemente. Porque tal vez Pablo no estaba ahí a la vuelta de la esquina, Saulo. Tal vez había viajado a alguna ciudad de Siria o de Cilicia, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 21, pero lo encontró. ¿Por qué? Porque la obra allá en Antioquía necesitaba de un obrero como Saulo, y Bernabé se da cuenta de que él no es suficiente para tal multitud de creyentes. Y entonces se lo llevó para Antioquía después de encontrarlo. No se nos habla nada acerca de este diálogo que hubo entre ellos dos, pero que fue. Y se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia, sin afanes. Fue un año de trabajo intenso en el reino y para el reino. Y entonces, durante ese año, los discípulos recibieron, los discípulos se alimentaron, los creyentes crecieron. Dice la Escritura, y enseñaron a mucha gente, a mucha gente. Dios nos enseña para que enseñemos a otros. Ojo, tengo la función de ser un comunicador de lo que a mí se me enseña. Si lo que a mí se me enseña yo no lo transmito, me convierto en el ministerio aquel que no queremos caer, estorbo. Dice que enseñaron a mucha gente. ¿Quiénes? Saulo y Bernabé. Y desde luego con los hermanos estos que habían salido a causa de la persecución y habían hablado a otros, pero necesitaban ser enseñados a aquellos que creyeron. Y qué lindo esto, mire. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los empezaron a distinguir con ese nombre. Entonces nosotros necesitamos entender que ahora estos creyentes están siendo edificados por Saulo y por Bernabé. Estos hermanos están siendo guiados en el camino santo de Dios. Estos discípulos, como también son llamados, nazarenos, como también son llamados, los del camino, como también son llamados, creyentes, como también son llamados. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y miremos cómo los ministerios y los dones fluían con tranquilidad. Yo sé que algunas personas hablan de la cesación de los ministerios y de los dones.
No soy de esa corriente, gracias a Dios. Versículos como estos me ayudan. En aquellos días unos profetas, ¿unos qué? Perdón. Profetas, dígale de lado, profetas, descendieron de Jerusalén a Antioquía, referidos principalmente a predicadores de la palabra y que en ocasiones predecían cosas y hechos. Su función principal, la palabra, pero que el Espíritu Santo los usaba para cosas, desde luego. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. A propósito, les lanzo una cuñita. Eso es lo que vamos a ver, si Dios quiere, en la siguiente charla de Juan. Vamos a mirar, como ya vimos la manifestación del fruto del Espíritu Santo desde el punto de vista de Pablo y desde el punto de vista de Pedro, ahora vamos a ver los dones que la Trinidad entrega a través del Espíritu Santo a la iglesia, como son en Romanos capítulo 12 los de funcionar, en 1 Corintios capítulo 12 los de manifestación y en Efesios capítulo 4 versículo 11 los ministeriales. Eso sí, los vamos a ver a vuelo de pájaro, pero los vamos a ver. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, no, está sin tilde, Agabo, significa langosta, el hermano langosta, el profeta Agabo, daba a entender por el Espíritu. Miren qué cuidadoso es Lucas. El Espíritu Santo usa a Agabo para darle a entender algo a las personas. Y miren lo que les da a entender. No es como esos profetas de cosas y de prosperidades. Claro, yo creo que Dios puede prosperar y claro que yo creo que Dios puede darnos victorias. Pero también Dios puede hablarnos de esta manera como lo va a hacer este hombre. Les dice que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Y saben qué pasó? La cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador romano. Porque recuerden que Claudio tenía cierto problema en el habla, según cuentan los historiadores. Pero que el hambre ocurrió. Este Claudio reinó del 41 al 54 después del Señor Jesucristo. Y ese reinado sobresalió, busquen los libros de historia, por el hambre que se sufrió en esa época, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Permítame, ¿cuántos hoy en día que andan buscando quién les profetice, solo van a que les profeticen que van a tener carro, casa, beca, marido, mujer, viajes, cuánta cosa, rascacielos, en fin? Pero cuando uno está en la presencia del Señor, también está como para que le digan esta clase de cosas. Imagine que llegue el profeta y le diga, no es que habrá una gran hambre. ¿Sí? Como cuando, abro un paréntesis, en el caso de nuestra congregación local, hace algunos años, Dios usó a Sebastián para decirnos que vendría una gran merma y crisis en la congregación local. Y además habló como de ¿cuál fue la palabra que usó? Un cataclismo, para que después de eso viniese un gran renovarse de la congregación local. Pues bien, ¿quién se iba a esperar que una pandemia o epidemia llegase? Así digan algunos que eso es un falso positivo o que es una mentira, etcétera, etcétera. La verdad es que hay un caos y estamos completamente seguros de que después, cuando todo esto pase y transcurra, entonces veremos cómo se cumple completamente. Entonces yo no me fui a pelear con Sebastián porque me estaba diciendo semejante cosa y lo saqué a los golpes y a trompones. No. Miren, qué bendición que Dios ahora nos esté permitiendo ver, así como ocurrió en tiempos de Claudio, el hambre que se profetizó sobre toda la tierra habitada. Cierro el paréntesis. Esto es solo para la congregación local. Los demás que estén escuchando esto pueden seguir tranquilitos, que a ustedes no les va a pasar nada. Que vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Y dice la Escritura tan lindo, mire, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, es decir, de su abundancia o de su escasez, como ya lo vimos en
Primera de Corintios y en Segunda de Corintios, cuando Pablo recogió a causa de esto también algo para las congregaciones de Jerusalén. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Socorro. Oiga pues, auxilio a los hermanos que estaban en Judea. Es decir, a los creyentes también les pueden pasar cosas malas, pero para eso estamos los otros creyentes, para ayudarnos los unos a los otros. Así como los judíos hicieron partícipes de las bendiciones espirituales a los gentiles, ahora los gentiles de Antioquía van a ser partícipes de las bendiciones materiales a aquellos judíos de Jerusalén. Pero tranquilos que no les va a pedir una ofrenda. Es Lucas el que nos está mostrando cómo se mueve el Espíritu Santo de Dios en medio de sus congregados. Lo cual en efecto hicieron. No se quedaron pues ahí solamente. De pronto les enviamos, no, les enviaron. Y dice la Escritura, enviándolo a los ancianos de Jerusalén por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, Antioquía y Jerusalén se estrecharon en ágape y en generosidad y en ser dadivosos y generosos. Amado Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de ser guiados por el Espíritu Santo, que es Dios, a través de las Sagradas Escrituras, para mostrarnos quién es el Señor Jesucristo, que es Dios. Permítenos a nosotros también anunciar la palabra por la cual aquellos que nos escuchen sean salvos. Amén, amén y amén.